Hola amigos, hoy vamos a hacer el examen de Matemáticas 2 que se propuso en la Comunidad de Madrid en convocatoria ordinaria en junio del 2022 para el acceso a la universidad. Aquí os dejo las condiciones bajo las que hay que hacer el examen y yo ya paso a cometer la resolución de todos los problemas que se han propuesto. El primero es un sistema de ecuaciones lineales con tres incógnitas con un parámetro m y el ejercicio en concreto me pide que discuta el sistema en función de m en el apartado A y en el apartado B que lo resuelva para m igual a un medio. Bueno, pues para la discusión de este sistema vamos a utilizar el teorema de Russell-Frobenius, para lo cual voy a escribir el sistema en forma matricial, en la forma AX igual a B, donde A representa la matriz de los coeficientes de las incógnitas. Aquí la tengo, es una matriz 3×3 porque tenemos tres ecuaciones y tres incógnitas, eso genera una matriz principal 3×3. La matriz columna X de las incógnitas, X y Z, y la matriz B de los términos independientes, en nuestro caso 1, menos 1, 1. Para aplicar el teorema de Russell-Frobenius necesito averiguar el rango de la matriz principal y de la ampliada y establecer una comparación entre ellas para ver qué tipo de sistema tengo. Entonces para hacer el rango, lo primero que voy a hacer es el determinante de la matriz principal. Y el determinante de la matriz principal lo voy a hacer en función de m, evidentemente, ¿no? Entonces, el determinante de A es igual. Vamos a aplicar la regla de Sarrus. Aquí ya no me detengo mucho, ya sabéis cómo se hace. Por la diagonal principal se multiplica 1 por 2 por 1. Aquí me parece el 2, menos 2m por menos 1 por 1, que sería más 2m, m por menos 1 por menos 1, que es menos m, y luego con lo mismo con la diagonal secundaria, pero cambiando de signo el resultado de esos productos, ¿no? 1 por 2 por 1, menos 2, 1 por menos 1 por menos 1 por 1, que sería 1, pero cambio de signo, menos 1, y por último menos 2m por m por 1 menos 2m al cuadrado, cambio de signo, 2m al cuadrado. Esto me determina una expresión polinómica en m de grado 2, que voy a ver para qué valores de m se anula. Para qué valores se anula, resolver esta ecuación de segundo grado, que si aplico la fórmula de segundo grado me queda de la solución de la ecuación de segundo grado es m igual a menos b, que es menos 1, más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4c, que es 1 más 8, raíz de 9, partido por 2a, 4. Bueno, pues me queda raíz de 9 es 3, 3 menos 1, 2, 2 entre 4, 1 medio, y menos 1 menos 3 menos 4 entre 4 menos 1. Las soluciones son m igual a menos 1 y m igual a 1 medio. Una vez que ya tengo los valores de m en los que se me anula el determinante, voy a establecer los siguientes casos. Los siguientes casos son, el primer caso, m distinto de esos dos valores, es decir, cualquier valor real salvo el menos 1 y el 1 medio. Si m es un número que no es ni menos 1 ni 1 medio, está claro que el determinante de a es distinto de 0, porque solamente se anula para esos dos valores. Así que si el determinante de A es distinto de 0, esto quiere decir que el rango de la matriz A es 3. ¿Por qué? Por definición de rango, porque sabemos que el rango es el orden del mayor menor no nulo que podemos encontrar dentro de dicha matriz. Para A, la propia matriz A es una menor 3×3, es una matriz cuadrada 3×3, por tanto es un menor de orden 3 que además es no nulo porque su determinante es distinto de 0. Así que el orden del mayor menor no nulo en el caso de A es 3, su rango es 3. Lo mismo ocurre con la ampliada, aquí ya no tengo nada que hacer. El único argumento es decir que la ampliada le añado la columna 1 menos 1, 1 a la matriz principal. Entonces es una matriz 3 filas, 4 columnas, y una matriz 3×4, el orden de los mayores menores que yo puedo encontrar ahí son de orden 3, porque todas las matrices cuadradas de orden superior de una 3×4 son de orden 3, y la propia matriz A me sirve para demostrar que es no nulo, como acabo de ver. Por lo tanto, y la matriz principal es una matriz dentro de la ampliada, así que he encontrado dentro de la ampliada un menor de orden 3, no nulo. Así que el rango también es 3. ¿Coinciden los rangos? Coinciden los rangos. Si coinciden los rangos y además coinciden con el número de incógnitas, como es este caso, tendría que poner aquí igual al número de incógnitas, el sistema es compatible determinado según me afirma el teorema de Russell-Frobenius. Es decir, que tiene solución única. Entonces ese ya tenemos el primer caso. Pasamos al siguiente caso, que serían los dos casos particulares, el caso m igual a menos 1 y el caso m igual a 1 medio. Vamos con el caso m igual a 1 medio.
Para el caso m igual a un medio, como ahora es un valor de m particular, sustituyo el valor de m, un medio, en a, obteniendo la siguiente matriz. La matriz principal ahora que obtengo es esta. Bien, esta matriz principal tiene de rango menor que 3, porque el determinante es 0. Es decir, si el determinante es 0, el único menor de orden 3 que puedo encontrar en A es la propia A. Como su determinante es 0, el rango no puede ser 3. Así que ahora vamos disminuyendo. ¿Puede ser, me pregunto, ¿puede ser el rango 2? Para afirmar que el rango es 2, tengo que encontrar un menor de orden 2 no nulo. ¿Y lo encuentro? Pues sí, lo encuentro. Marcarlo siempre, buscarlo, marcarlo. Este menor es un menor de orden 2 no nulo dentro de A. Por lo tanto, el rango de A es 2. Vamos con la matriz ampliada. La matriz ampliada es a esta matriz añadirle la columna 1 menos 1, 1. Aquí la tengo y para estudiar el rango, pues me pregunto, empiezo por 3, evidentemente. Los menores de orden 3 que hay aquí son 4. Uno de ellos es la propia matriz A. La propia matriz A ya sé que el determinante es 0, con lo cual no tengo nada que ver. Y luego observo que los otros menores de orden 3, aquí hay dos columnas iguales. Sabemos que si una matriz cuadrada tiene dos columnas o dos filas iguales, el determinante es nulo, ¿no? Pues es una propiedad de los determinantes. Entonces, cualquier menor de orden 3 que yo tome aquí va a tener estas dos columnas iguales en todo caso, en cualquier caso. Fijaros que no hay posibilidad de coger un menor de orden 3 que no tenga dos columnas iguales. Exceptuando A, evidentemente, pero A ya sabemos que el determinante era 0, así que todos los determinantes de orden 3 que yo pueda coger dentro de AB son nulos. Por lo tanto, el rango no puede ser 3. Si el rango no es 3, tiene que ser 2. Vale, el mismo menor que he tomado aquí, vale aquí también para justificar que el rango es 2. Entonces, aquí esto es una comprobación de que vale 0. Pero esto es la propia matriz A, que ya lo sabía desde el principio, no sé por qué está ahí hecha, no hace falta hacerla evidentemente, ya con lo que he justificado anteriormente me da que el rango es 2. Si los rangos son iguales, el sistema es compatible, y como es menor que el número de incógnitas, eso quiere decir que el sistema es compatible indeterminado, es decir, tiene infinitas soluciones, y es indeterminado con un grado de libertad. Un grado de libertad significa que se le da libertad a una de las incógnitas. Y el número de grados de libertad siempre viene determinado por el valor del número de incógnitas, en este caso 3, menos el valor del rango. O sea, sería 3 menos 2, sería un grado de libertad. En el caso de que los rangos valiesen uno de los dos, por ejemplo, habría 2 grados de libertad. Habría que darle valores a 2 incógnitas. Bueno, ¿cómo se resuelve este sistema compatible indeterminado? Como me lo piden en el apartado B que lo resuelva para el caso de m igual a un medio, aprovechando que ya tengo aquí los datos, voy a resolverlo aquí. Entonces, le voy a dar libertad a ¿qué incógnita? A X, A y o a Z. En principio se la voy a dar siempre, para que no tener fallos, para que no cometer ningún error. Se la voy a dar siempre a la que no interviene, es decir, a la que no interviene en el menor de orden 2 que me justifica el rango. Y aquí la que no interviene es la X, porque está fuera de la columna, la primera columna está fuera, entonces es la columna de la X. Esa es la incógnita a la que le voy a dar libertad. En ese caso se dice que X es igual a alfa. Le doy ahora un valor real, un valor concreto, que le llamo alfa, genérico, ¿no? Bien. ¿Y qué sistema equivalente tengo que resolver? Tengo que resolver el sistema cuya matriz principal ahora es la formada por el menor. Y este menor venía, ¿de dónde se obtenía este menos 1, 1, 2, menos 1? Eran los coeficientes de la y de la z en las dos primeras ecuaciones. Entonces el sistema es menos i más z para las ecuaciones y aquí sería 2i menos z. Pues menos i más z, 2i menos z. Ese sería el sistema. Y el término independiente de ese sistema, pues sería a la derecha igual. Aquí quedaría 1 y menos 1, que son este 1 y este menos 1 que aparece aquí, y pasa restando la x, lo que estaba en la x, que sería menos x menos un medio de x, pero como x es alfa, lo que pasa restando es menos alfa menos un medio de alfa. Esto es lo que queda restando. Ahora resolvamos este sistema, y este sistema lo podemos resolver por los métodos tradicionales. Yo lo voy a hacer por la reducción, que es sumando las dos ecuaciones, se anulan las z y me queda 2i menos i igual a i. El 1 y el menos 1 también desaparecen y el menos alfa medios es menos 3 alfa medios. Así que despejo la i, queda ahí ya despejado, es menos 3 alfa medios. Aquí hay un error, aquí es un menos. Esto es un error que se deslizó aquí.
lo dejo verbalmente el detalle de que tenéis que ponerle menos. Y ahora despejamos x, perdón, x ya está, x era alfa, despejamos z, que es lo que nos queda, y z lo despejo de cualquiera de las dos, lo más cómodo es despejarla en esta expresión, en la primera ecuación, z sería igual a 1 menos alfa más y, es decir, menos 3 medios de alfa, 1 menos alfa menos 3 medios de alfa es 1 menos 5 medios de alfa, aquí me da un medio porque es por el error cometido en y. Aquí quedaría 1, creo que queda 1 más 5 medios de alfa, haciéndolo así a ojo. Bueno, pues entonces las soluciones ya las tengo aquí. Las soluciones son x igual a alfa, y igual a 3 medios de alfa y z igual a 1 más 5 medios de alfa. Cuidado aquí falta z igual. El sistema de las soluciones de este sistema compatible indeterminado, si tenéis que hacer una interpretación geométrica, fijaros que son las ecuaciones paramétricas de una recta en el espacio. Aquí lo que tengo en realidad son 3 planos, cada ecuación es un plano, y la solución son tres planos que se cortan en una recta. Bueno, y pasamos al último caso de discusión, que es el caso m igual a menos 1, que era que me había dado, ¿no? Menos 1. Si m es igual a menos 1, ahora sustituyo m por menos 1 en A, obteniendo la matriz A, cuyo determinante es 0 también, por lo tanto el rango de A no puede ser 3, tiene que ser menor que 3, R es 2. Pues para ver si es 2 tengo que encontrar un menor de orden 2. ¿Lo hay? Sí, lo hay. Por ejemplo, aquí lo marco. ¿Por cuánto vale este determinante? Este vale 2, más 2 vale 4. Este determinante vale 4, entonces es un menor de orden 2 no nulo, así que el rango de A es 2. Y vamos con la ampliada. La ampliada es a esta matriz, añadirle 1 menos 1, 1. Y aquí obtengo, fijaros, 3 columnas iguales. Si tengo 3 columnas iguales, cualquier menor de orden 3 que yo tome aquí, siempre va a tener 2 columnas iguales. Por lo tanto, el determinante de los menores de orden 3 va a ser 0. Eso quiere decir que el rango no puede ser 3. Conclusión, que el rango de la ampliada también es 2. Porque el menor me sirve el mismo que yo he tomado aquí, me sirve para dentro de la ampliada para justificar que el rango es 2. Entonces, si tienen el mismo rango y menor que el número de incógnitas, como en el caso anterior, también es un sistema compatible por tener el mismo rango e indeterminado con un grado de libertad, porque el valor del rango es 2 y el número de incógnitas es 3, se diferencian en 1, que es el número de grados de libertad. No me piden aquí que lo resuelva para el caso igual a 1, pero para el caso igual a menos 1, pero sería exactamente igual que lo hice para el caso m igual a 1 medio. Lo que pasa es que ahora la libertad se la daríamos, fijaros, se la daríamos a z, que es la incógnita que no interviene en el menor que he tomado como referencia. Bien, pasamos al siguiente ejercicio. Este es un ejercicio de análisis, me dan una función definida a trozos. Bueno, f es esta expresión, si x es distinto de 0 y 0 si x es igual a 0, puntual. Estudiar la continuidad y derivabilidad de f de x en x igual a 0. Bueno, vamos a empezar con la continuidad. Para estudiar la continuidad calculo primero la imagen en el punto, que es f de 0, y f de 0, tal y como está definida esta función, es 0, porque f de 0 toma el valor aquí. La x toma 0 y la imagen vale 0, según esta definición. Y ahora vamos a estudiar el límite cuando x tiende a 0. Y el límite cuando x tiende a 0, aquí no hay que hacerlo lateralmente, no hay que hacerlo ni por la izquierda ni por la derecha, sino que ya lo podemos hacer globalmente, porque fijaros que cuando x tiende a 0 por la derecha, estamos en esta función, x es mayor que 0, por lo tanto estamos aquí, y cuando tiende por la izquierda, x es menor que 0, seguimos estando aquí. Entonces yo puedo calcular el límite global, no necesito calcular por la derecha o por la izquierda, porque en realidad siempre me iban a dar lo mismo. Bueno, si x tiende a 0 por la izquierda, si x tiende a 0, 0 al cubo es 0. Aquí me queda 0. Y aquí me queda e elevado a menos 1 partido por 0. E elevado a menos 1 partido por 0 es elevado a menos infinito. Además, esto es un x al cuadrado. Cuando x tiende a 0, aunque x sea negativo, al elevarlo al cuadrado es positivo. Al ser siempre positivo, este cociente va a dar negativo. Entonces es un e elevado a menos infinito. Es 0 por e elevado a menos infinito. Y recordar que e elevado a menos infinito es 1 partido por e elevado a más infinito. Y 1 partido por e elevado a más infinito es 1 partido por más infinito, que es 0 también. Así que esto me da 0 por 0. Y 0 por 0 no es una indeterminación. 0 por 0 es 0. No hay ningún problema. Así que el límite de la función cuando x tiende a 0 es 0.
¿Coincide el límite con la imagen? Coinciden, ¿lo veis? Va del 0 tanto un límite como la imagen. Por lo tanto, la función es continua en x igual a 0. La definición de continuidad en un punto es que el límite de la función, cuando x tiende al punto, coincida con la imagen de la función en el punto. Bueno, que es lo que acabamos de comprobar. Vamos con la derivabilidad. La derivabilidad, para estudiar la derivabilidad en x igual a 0, lo que voy a también es aplicar la definición de derivada. Y la derivada voy a ver si existe la derivada en 0. Y la derivada en 0 es el límite. Voy a utilizar la definición del límite cuando x tiende a 0. Límite cuando x tiende al punto, aquí en este caso es el 0, de la función de f de x menos la imagen en el punto partido por x menos 0. O sea, ya lo pongo partido por x. Esta es la definición de la derivada. También podéis utilizar la del h, la del incremento, que sería límite cuando h tiende a 0 de f de 0 más h, es decir, aquí sería f de h menos f de 0 partido por h. Al final es lo mismo, os queda límite cuando h tiende a 0 de f de h menos f de 0 partido por h, os va a dar igual. Bueno, entonces queda límite cuando x tiende a 0, f de x, ahora f de x es la expresión x al cubo por elevado a menos x al cuadrado, f de 0 vimos que era 0 partido por x. Este 0 puede desaparecer de ahí y aquí está un x de aquí, con un x al cubo con un x de aquí del denominador, se simplifican y me queda límite de x al cuadrado por elevado a menos 1 partido por x al cuadrado. Cuando x tiende a 0 me queda 0 por elevado a menos infinito, como me quedaba antes, y me va a dar 0 también. Si la derivada me da 0, la función es derivable en 0, porque he encontrado una derivada, la derivada para 0, así que no hay problema, f es continuo y derivable en x igual a 0. Vamos con el apartado B. Estudiar si f presenta algún tipo de simetría par o impar. Bueno, lo que hay que recordar es que la simetría par era la simetría con respecto al eje de las is. Y para que una función sea simétrica respecto al eje de las is, tiene que ocurrir que eso era simetría par, sí. Que f de x es igual a f de menos x, que no va a ser aquí en este caso. Y la impar era la simetría respecto al origen, que era cuando f de x y f de menos x eran opuestas. Es decir, cuando f de x es igual a menos f de menos x. O dicho de otra manera, f de x opuesta de f de menos x. Vamos a ver que se produce este tipo de simetría, simetría impar. Sobre todo por la aparición de exponentes impares. Cuando hay exponentes impares hay simetría impar, cuando hay exponentes pares hay simetría par. Lo que pasa es que aquí hay dos tipos de exponentes que son impar y par. Vamos a ver cuál de las dos es. Pues vamos con esta. F de x, escribo f de x la tengo definida aquí, o 0, ¿no? Bien. Y f de menos x. F de menos x es donde es x sustituirla por menos x. Entonces sería menos x al cubo. Y pongo menos x donde está x aquí. Y menos x al cuadrado en el denominador. Ahora, si quiero extraer estos paréntesis, menos x al cubo es lo mismo que menos x al cubo fuera el paréntesis, porque queda menos por menos por menos, 3 veces queda negativo, x al cubo. Y el menos x al cuadrado, al elevar al cuadrado, el menos desaparece, porque queda al ser potencia par, me sigue quedando positivo, me queda x al cuadrado. Este menos no afecta para nada, sigue ahí delante. Y fijaros que esto que está aquí es lo opuesto de esto que está aquí. Entonces f de x y f de menos x son opuestas. Y para el 0, pues para el 0 no lo escribí, pero también es trivial, porque f de 0 es 0 y f de menos 0. F de menos 0 es lo mismo que 0, es menos f de 0. Es decir, el menos al 0 no le va a afectar, por lo tanto es una simetría impar. Presenta una simetría impar. Vamos con el apartado C, que es la integral indefinida. La integral indefinida entre 1 y 2 de f de x partido por x a la sexta. Bueno, lo que voy a hacer es primero la integral indefinida de f de x partido por x a la sexta. Pues pongo f de x, divido por x a la sexta, simplifico x al cubo con x a la sexta. La simplificación me queda x al cubo en el denominador. Y en el x al cubo del numerador desaparece. Entonces ahora para resolver esta integral lo que voy a hacer es el siguiente cambio de variable. Voy a llamarle a t a menos 1 partido por x al cuadrado.
Si menos 1 partido por x al cuadrado es igual a t, hago este cambio de variable, ahora derivo, en el cambio de variable derivo con respecto de x el primer miembro y con respecto de t el segundo. Si la derivada con respecto de x es la derivada de un cociente, que es la derivada del numerador, que es, bueno, el menos lo dejo de momento, menos lo dejo aquí fuera. Y ahora derivo 1 partido por x al cuadrado. 0 por x al cuadrado menos la derivada de x al cuadrado por 1, 2x partido por el cuadrado del denominador, que sería x a la cuarta. Este 0 por x al cuadrado fuera, aquí me queda 2x. El 2x, el x con x a la cuarta, queda un x al cubo en el denominador. Esto con respecto de x. Y la derivada de t es 1 con respecto de t. Bueno, pues simplificando aquí, como os decía, al final me va a quedar menos 2, el menos aquí lo tengo, menos 2 partido x al cubo. Diferencial de x igual a diferencial de t. Despejo el diferencial de x para llevarlo luego aquí a la expresión y me queda que diferencial de x es el menos pasa para allá, el 2 pasa dividiendo, un medio, y el x al cubo multiplicando. Queda menos un medio de x al cubo de t. Lo sustituyo en el cambio de variable y queda e elevado a menos 1 x al partido de x al cuadrado era t, así que queda e elevado a t, integral de e elevado a t. El x al cubo lo dejo y el de x pongo el valor que me ha dado aquí, que es menos un medio x al cubo de t. ¿Tienen que desaparecer las x? ¿Desaparecen? Sí, porque este x al cubo y este x al cubo dividiendo se van. El menos un medio es una constante, las puedo sacar fuera de la integral. Y entonces ya me queda, todo me queda menos un medio fuera de la integral, y dentro me queda este elevado a t con respecto a la diferencial de t. Y la integral de elevado a t con respecto a la variable t es evidente que es la propia elevado a t, es la primitiva de elevado a t, ¿no? Entonces menos un medio de elevado a t es elevado a t, esto me queda menos un medio elevado a t. Y ahora, como yo quiero darle la solución en función de x, sustituyo t por menos 1 partido por x al cuadrado. Me queda menos un medio por elevado a menos 1 partido por x al cuadrado más c. Esta sería la integral indefinida. Yo aquí me he despistado y he dado por terminado el ejercicio, pero tengo que hacer la integral entre 1 y 2. Llegado a este punto, para hacer la integral definida, esto ahora es aplicar la regla de Barrow tomando esta primitiva sin la constante. El resultado final sería esta expresión evaluada en x igual a 2, sustituyendo x por 2, sería menos un medio por elevado a menos un cuarto, menos, y lo mismo, evaluarlo en el 1. Sería menos un medio por elevado a menos 1. Y sacar factor común a lo que se pueda y dar el resultado final, que sería un valor numérico, un valor real, un número real. Bueno, pues aquí queda explicado. Pasamos al siguiente ejercicio, que me dice, con un dispositivo láser situado en el punto P111, tengo un punto P, vamos a suponer lo que es el punto 11, se ha podido seguir la trayectoria de una partícula que se desplaza sobre la recta de ecuaciones. Bueno, pues se sigue desde aquí la trayectoria de una partícula que se desliza sobre una recta, que podría ser esta, que le llamamos R. Tiene estas ecuaciones. Me dice que calcule el vector director de R y la posición de la partícula cuando su trayectoria incide con el plano z igual a 0. O dicho de otras palabras, lo que me está pidiendo es el vector director de R aquí, sin ningún tipo de dudas, y el punto de intersección de la recta con el plano z igual a 0. Es la intersección de una recta con un plano. Bueno, pues vamos entonces a escribir en primer lugar las ecuaciones paramétricas de R, porque R viene dado en forma implícita. Y para estudiar las ecuaciones paramétricas de R, lo más cómodo es llamarle x, darle el parámetro a x. Le podemos llamar t, alfa o como queráis, un valor literal. Yo le voy a llamar alfa. Esto es R tal y como me lo dan aquí y la voy a pasar a paramétricas. Entonces llamo a alfa a x. Si x es alfa, ya fijaros quién es y es menos 10 más 2 alfa, porque la y pasa para acá y de la despejo y el 10 pasa para la izquierda, negativo, y es menos 10 más 2 alfa, y es menos 10 más 2 alfa, y z, ¿quién será? Z es igual, el z pasa positivo para acá, el 90 pasa positivo para allá, es 90 más x, es decir, es 90 más alfa. Pues ya tengo la forma paramétrica, escribiendo x y z en función de alfa, a partir de las ecuaciones implícitas que aquí son muy sencillas, ¿no? Bueno, y una vez que tengo las ecuaciones paramétricas, pues sé que el vector director son los coeficientes del parámetro de alfa. Entonces, las componentes del vector director son el 1, 2, 1, pues ese es el vector director de la recta. El 1, 2, 1, que son, repito, los coeficientes del parámetro alfa.
Aquí no lo vemos directamente con estas ecuaciones, de ahí que lo haya tenido que pasar a paramétricas para ver ese elemento, para ver este elemento a ojo ya, ¿no? Bien, entonces, si ahora me dice que calcule dónde incide la recta, o sea, la partícula que va por aquí, cuando incide con el plano z igual a 0. Pues tengo el plano z igual a 0 y ¿cómo calculo la posición, la intersección de la recta R con el plano? Pues la intersección de la recta R es coger un punto del plano genérico, que es este, un punto del plano genérico tiene estas coordenadas, alfa menos 10 más 2 alfa y 90 más alfa. Y tiene que satisfacer, ese punto tiene que satisfacer la ecuación del plano, porque tiene que ser un punto de la recta y al mismo tiempo del plano. Y la ecuación del plano es z igual a 0, lo que tengo que hacer es la z, que en este caso es 90 más alfa, igual a ra 0. Si 90 más alfa es igual a 0, y de aquí despejo alfa, el valor de alfa que me va a dar el punto concreto que estoy buscando. Cuando alfa es menos 90, cuando alfa es menos 90, ¿de qué punto de R estamos hablando? Estamos hablando del punto x igual a menos 90 y igual a menos 10 más menos 180, sería menos 190, y z igual a 90 menos al 90, que sería 0. Entonces estamos hablando de este punto, menos 90, menos 190 y 0, que se obtiene sustituyendo, repito, la x, la y y la z por alfa igual a menos 90. Bueno, pues yo tengo el apartado A resuelto. Vamos con el apartado B. Calcule la posición más próxima de la partícula al dispositivo láser. El dispositivo láser, repito, está en P. Y la distancia, la posición más próxima de la partícula la partícula es un punto que va recorriendo R. La partícula aquí, el más próxima, le voy a llamar Q y va a ser, fijaros, va a ser este punto que es la proyección ortogonal de P sobre R. Es decir, esta recta es perpendicular a R y eso es la distancia más próxima, porque si Q se va alejando si el punto se va alejando de Q hacia aquí, la distancia va aumentando, con P es fijo, ¿no? Entonces la distancia va aumentando. Si por el contrario Q se va alejando para arriba, también la distancia va aumentando. Entonces la distancia más corta entre P y R es esta. ¿Quién es Q? Bueno, Q es un punto de R. Q va a ser un punto de R. Si Q es un punto de R, Q va a tener estas coordenadas genéricas. Entonces puedo decir que Q es un punto que tiene estas coordenadas, que son alfa menos 10 más 2 alfa y 90 más alfa. Eso es Q. Y por otra parte, sé que PQ es perpendicular al vector director de R. Entonces, si PQ, el vector PQ es un vector perpendicular a R, el producto escalar de PQ y de VR es 0. Bueno, pues vamos a hacer este producto escalar. Antes de nada vamos a ver quién es PQ. PQ son las coordenadas de Q menos las coordenadas de P. Las coordenadas de Q son genéricas, son estas. Y las coordenadas de P son 1, 1, 1. PQ son las coordenadas de Q menos las de P. Entonces sería Q, aquí lo tengo, y P era el 1, 1, 1. Entonces aquí lo tengo P1 en el enunciado, no lo puse aquí, tengo en el enunciado. Queda PQ, quedaría alfa menos 1. 2 alfa menos 10 menos 1 es 2 alfa menos 11 y alfa más 90 menos 1 es alfa más 89, que multiplicado por 1, 2, 1 me tiene que dar 0. El producto escalar es alfa menos 1 por 1, es alfa menos 1 más 4 alfa menos 22 más alfa 89 igual a 0 y haciendo las sumas aquí queda 4 alfa más alfa 6 alfa y aquí queda 89 menos 1, 88 menos 22, 66, que pasa para la derecha con 66, queda. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda 4, 5, 6 alfa igual a menos 66. Si 6 alfa es menos 66, alfa es menos 66 entre 6, que es menos 11. Y si alfa es menos 11, ya tengo el punto Q que estoy buscando, que es el 11. Alfa vale 11, 2 por 11, 22 menos 10. 22 menos 10 son 12. Menos 22, menos 10, menos 30, perdón, me estoy sustituyendo mal. Menos 10, menos 22, menos 32 y 90 menos 11, que es 89. Este sería el punto Q, solución de el apartado B. Vamos con el apartado C. Dice, el apartado C nos dicen que determinemos el ángulo entre el plano de ecuación x más igual a 2 y la recta R. Para determinar el ángulo que forma una recta con un plano, si sabemos lo que tenemos que hacer es averiguar el arcoseno, el ángulo pedido es el arcoseno del producto escalar del vector normal del plano,
que en este caso el vector normal del plano es el 1, 1, 0, porque los coeficientes de x, de y, de z son 1, 1, 0 respectivamente. Eso es el vector normal del plano. Y hallar el arcoseno, repito, del producto escalar de ese vector con el vector director de la recta, partido por el producto de sus módulos. Ese sería el ángulo que estoy buscando. Aquí lo tengo, producto escalar del vector normal del plano por el vector director de la recta partido por el producto de sus módulos. El producto escalar es 1 por 1 más 1 por 2 más 0 por 1, que es 3. Y el módulo del vector normal es raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, es decir, raíz de 2, y el módulo del vector director es raíz de 6, porque es 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, raíz de 6. Esto es queda arcoseno de 3 partido por raíz de 12, que si lo racionalizamos, 3 partido a raíz de 12 sería 3 partido a raíz de 12 partido por 12. El 3 y el 12 lo simplificamos y queda raíz de 12 partido por 4. 12 sabemos que es 2 al cuadrado por 3, podemos sacar el 2 fuera de la raíz, quedaría 2 raíz de 3 partido por 4, y el 2 y el 4 se simplifican, quedando finalmente raíz de 3 partido por 2. Y el arco y el ángulo cuyo seno es raíz de 3 partido por 2 es conocido, es 60 grados. 60 grados tiene seno raíz de 3 partido por 2 y coseno medio. Sí, es 60 grados. Esa sería la solución de nuestro ejercicio. Bien, lo que hay que saberse es la fórmula de partida. La parte teórica ahora aquí no tengo tiempo de explicarla, de dónde sale esta fórmula, pero es muy sencillo. Vamos con el siguiente ejercicio. Me dice que según el Instituto Nacional de Estadística, durante el último trimestre de 2020, el porcentaje de mujeres que pertenecía al conjunto de Consejo de Administración de las empresas que componen el IBEX 35 fue del 27,7%. Se reunieron 10 de estos consejeros a hallar la probabilidad de que la mitad fueran mujeres. Bueno, esto suena a un experimento de Bernoulli a todas luces, ¿no? Es una binomial. Vamos a ver, aquí se reúnen 10 consejeros, entonces cada prueba del experimento de Bernoulli consiste en hacer n pruebas. Aquí cada prueba es elegir a uno de los 10 consejeros, así que vamos a hacer 10 pruebas. Hacemos 10 pruebas. ¿Qué me interesa de cada consejero? De consejero me interesa si es hombre o si es mujer. En este caso particular, si es mujer, que es lo que me pide el apartado A. Entonces voy a llamarla suceso éxito ser mujer. La probabilidad de A, que es el P minúscula o P, que es la probabilidad del éxito, es de 0,277, porque me dice que son mujeres el 27,7%, así que P es 0,277. Definimos la variable aleatoria X, número de mujeres en el Consejo de Administración, X igual a número de mujeres, que puede tomar valores desde 0 hasta 10. Y lo que X, entonces, según las características del experimento de Bernoulli, esto sigue una distribución binomial de parámetros n, 10 y p, 0,277. Es una binomial. Así que en el apartado A, si me piden la probabilidad de que la mitad fueran mujeres, como hay 10 consejeros, la mitad son 5. Así que me están pidiendo la probabilidad de que X sea igual a 5. Aplicamos la fórmula de la función de probabilidad en la binomial, que esto es igual, por tanto, esto es igual a 10 sobre 5. Esto lo tenemos que saber, por p, que es 0,277 elevado a 5, por la diferencia 1 de 0,277, es decir, el suceso la probabilidad del suceso contrario de A, que es 0,723, ¿no? Que es restarle a 1, 277. Elevado a 5 también, a diferencia. Recordar que el producto, la suma, perdón, de los exponentes tiene que dar siempre 10, n. Bien, haciendo aquí operaciones con la calculadora, 10 sobre 5 es 252, el 10 sobre 5 lo tenéis en la tecla NCR de la calculadora. Y estas operaciones, bueno, me van a dar esta expresión pequeña. Al multiplicar por 252, el resultado final es 0,0811. Esto ya son operaciones con calculadora, ya no tiene mayor explicación. Lo que es importante aquí es saber que esto arranca de una distribución binomial de estas características. Vamos con el apartado B. Ahora me dicen que calcule la probabilidad de que hubiese al menos un hombre. Ahora me habla de un hombre, entonces yo tengo que la variable X es número de mujeres. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a definir Y como número de hombres, voy a definir la variable I, número de hombres. De momento voy a escribir lo que me piden en función de I y transformarlo a X. Si me piden que haya por lo menos un hombre, me están pidiendo la probabilidad de que I, que es un número de hombres, sea mayor o igual que 1, por lo menos un hombre. Ahora, la probabilidad de I mayor o igual que 1, el suceso contrario de I mayor o igual que 1, es que no haya ningún hombre, es decir, es que I sea 0. Y por tanto la probabilidad de un suceso es 1 menos la probabilidad del contrario. Entonces este es 1 menos la probabilidad de que I sea 0. Ahora, I 0, ¿qué quiere decir? Que no haya ningún hombre.
que haya 0 hombres, que es decir, que no haya ningún hombre. Si no hay ningún hombre, ¿esto a qué equivale? ¿A cuántas mujeres equivale? Pues si no hay ningún hombre, quiere decir que el resto son mujeres y el resto son 10. Así que esto equivale a que x sea igual a 10. Por lo tanto, esto es igual, esta probabilidad es 1 menos la probabilidad de que x sea igual a 10. Y ahora ya estoy en x y ya yo puedo trabajar con mi probabilidad P, 0,277. Entonces, otra forma de hacerlo sería trabajar con probabilidad 0,723 y trabajar con la y directamente. Las dos opciones. Yo voy a trabajar con x y entonces esto ahora sería 10 sobre 10. 1 menos, por supuesto, el 1 hay que arrastrarlo, 1 menos 10 sobre 10 por 0,277 elevado a 10 por 0,723 elevado a la diferencia, 0, es decir, es elevado a 1, ya no lo pongo. Así que el resultado final, haciendo operaciones, 10 sobre 10 es 1, queda 1 menos 0,277 elevado a 10, que es 1 menos 0,00, casi prácticamente 0, el resultado final es 0,9999, casi su suceso seguro. Hombre, tiene su sentido, porque si me dicen que haya por lo menos un hombre, la probabilidad es enorme, ¿no? Es prácticamente 1. Bien, vamos con el apartado C. Determinar, aproximando mediante una distribución normal, la probabilidad de que en un congreso de 200 consejeros de estas empresas hubiera como mínimo un 35% de representación femenina. Bueno, ahora hay 200 consejeros, entonces ahora el número de pruebas es 200, con lo cual es muy elevado para poder hacerlo por la binomial de forma directa. Es prácticamente imposible, porque lo que me están pidiendo ahora es que lo aproxime por una normal, que es lo que se suele hacer en estos casos, cuando n es muy grande. Entonces yo tengo una binomial ahora 200, 0, 277 y la tengo que aproximar por una normal cuya media tengo que calcular y cuya desviación típica también tengo que calcular. Entonces, para calcular la media, lo que hago es multiplicar n por p, porque yo sé que la media de la binomial es n por p. Y para hallar la desviación típica es la raíz cuadrada de n por p por 1 menos p en la binomial. Entonces, si hago n por p, 200 por 0,277 es 55,4 y la desviación típica, haciendo las operaciones correspondientes, es 6,32. Entonces lo aproximo por la normal de media 55,4 y desviación típica 6,32. ¿Y qué me están pidiendo? Me están pidiendo que haya un congreso, haya como mínimo un 35% de representación femenina, un 35% de 200 sea mujer, probabilidad de que como mínimo el número de mujeres sea un 35% de 200, y 35% de 200 es 70, así que me están pidiendo la probabilidad de la binomial mayor o igual que 70. Aquí pongo una B de binomial, y ahora es cuando la voy a aproximar por la normal. Para aproximar por la normal, como el 70 me está entrando y la binomial es una discreta, y aquí influye que entre o no entre el 70, pues para pasar a la continua, a la normal, tengo que partir de 69,5 para que el 70 me entre. Entonces sería probabilidad por la normal de 69, a partir de 69,5. Y ahora ya lo trato como un problema corriente de distribución normal. Paso la variable x a la tipificada z y 69,5, el resto la media, que ahora es 55,4, y lo divido entre 6,32, obteniendo un valor de 2,23. Tengo que ir a la tabla de la distribución normal y, bueno, antes de ir a la tabla lo tengo que pasar al menor. Pasa del mayor igual al menor, con 1 menos la probabilidad de z menor que 2,23. Voy a la tabla de la distribución normal y obtengo que la probabilidad acumulada hasta el 2,23 me va a dar 0,9871. El resto de 1 y el resultado final, que es lo que me está pidiendo el ejercicio, es 0,0129. Bueno, pues esto es como se hace una aproximación de una binomial por una normal. Y pasamos al siguiente ejercicio. Tres primos, Pablo, Alejandro y Alicia, se van a repartir un premio de 9.450 euros de forma directamente proporcional a sus edades. La suma de las edades de Pablo y Alejandro excede en 3 años al doble de la edad de Alicia. Además, la edad de los tres primos juntos es de 45 años. Sabiendo que en el reparto del premio Pablo recibe 420 euros más que Alicia, calcula las edades de los tres primos y el dinero que recibe cada uno por el premio. Bueno, vamos a ver cómo acometemos este problema. En principio, me pide que calcule las edades de los tres primos, que esos van a ser, y el dinero. Bueno, voy a llamarle entonces X y Z las edades respectivamente de Pablo, Alejandro y Alicia. Entonces defino primero las incógnitas. Y lo segundo que me dicen
es que se van a repartir un premio de 1.450 euros, eso de momento es dinero, no son edades, evidentemente, de forma directamente proporcional a sus edades. Bueno, es decir que Pablo va a recibir K por X, Alejandro va a recibir K por Y y Alicia K por Z, donde K sería la constante de proporcionalidad. Vamos entonces a escribir las ecuaciones con las edades. Me dice la primera, dice que la suma de las edades de Pablo y Alejandro, es decir, X más Y, excede en 3 años al doble de la edad de Alicia, es decir, es superior en 3 años. Por lo tanto, para que se produzca la igualdad, a la suma le resto 3. X más Y, o a la suma le resto 3, o le sumo 3 al doble de Alicia. Aquí le sumo 3 al doble de Alicia para compensar la desigualdad, ¿no? Entonces me queda X más Y igual a 2Z más 3. También lo que podría hacer es, como X más Y excede en 3 años a 2Z, podría hacer que la diferencia entre ellos es 3, es decir, X más Y menos 2Z igual a 3. De todas las formas posibles puedo escribir la ecuación. Bueno, yo la he escrito de esta manera. Eso es lo que quiere decir que la suma de las edades de ambos chicos exceda en 3 años al doble de la edad de Alicia. Bien, además la edad de los 3 primos juntos es de 45. Eso quiere decir que X más Y más Z es 45. Y volvemos al premio, lo que os decía antes, como van a recibir una cantidad proporcionalmente a su edad, van a recibir uno KX, el otro KY y la chica KZ, y la suma de los tres tiene que ser 9.450. Esto ya serían las cantidades. Bueno, como X más Y más Z es 45, yo aquí puedo sacar factor común a K. K multiplica a X más Y más Z. Antes puedo escribir aquí que me dice, bueno, aquí escribí la otra ecuación, dice, sabiendo que en el reparto del premio Pablo recibe 420 euros más que Alicia. Pablo recibe K por X, dinero, recibe 420 euros más que Alicia. Entonces, para compensar, para que se produzca la igualdad, le sumo los 420 a lo que recibe Alicia, que es K por Z. Esta sería una tercera ecuación, donde interviene K. Lo que ocurre es que ahora K lo voy a despejar, voy a calcularlo, sabiendo que aquí puedo poner que K, que multiplica la suma, es 9.450. Pero la suma es 45, entonces queda que K por 45... Aquí queda K por 45 es un 9.450. Este 45 sale del X más Y más Z, entonces despejo K. Es decir, que la constante de proporcionalidad es 210. Bien, aquí lo que hago es sacar factor común a K y en el primer miembro paso multiplicando a X menos Z, y como K es 210, ya lo tengo de antes, X menos Z es 420 entre 210, que es 2, así que X menos Z es igual a 2. Con lo cual ya tengo tres ecuaciones con tres incógnitas. He llegado a tres ecuaciones con tres incógnitas que, ordenadas en X y Z, me quedarían de esta manera. En el orden que las ponga da distinto, da igual ponerlas en cualquier orden. Bueno, y para resolver este sistema de ecuaciones, calculo su determinante. Lo voy a hacer por la regla de Cramer, voy a ver si se puede hacer por la regla de Cramer. Para ello hay que ver que el determinante de la matriz principal es distinto de 0. Calculo su determinante y efectivamente el determinante me da menos 3 distinto de 0. Por lo tanto, estamos ante un sistema de Cramer, puesto que tiene el mismo número de ecuaciones que de incógnitas y el determinante es no nulo. Así que X sabemos cómo se calcula por el método de Cramer. Es el cociente entre los dos determinantes siguientes. En el denominador siempre es el determinante de la matriz principal. En este caso, menos 3. Y en el numerador es el determinante de la matriz principal, sustituyendo la columna de los términos independientes, que aquí son 45, 3 y 2, sustituyéndolo en la columna correspondiente a la incógnita que estoy calculando, en este caso X. Si hago este determinante en el numerador, me va a dar menos 48. Ya no me paro, estoy intentando hacerlo vosotros y efectivamente comprobar que es así. Si lo dividimos entre menos 3, el resultado es 16. Esos serían los 16 años de la edad de Pablo. Hacemos lo mismo con Y, ahora sustituyendo los términos independientes en la segunda columna o columna de los Y. Haciendo el determinante, me queda menos 45 entre menos 3, que es 15. Y Z es el determinante en el denominador sigue siendo la matriz principal, y en el numerador es en la tercera columna colocamos la columna de los términos independientes, y este determinante me va a dar menos 42, que dividido entre 3 me da 14. Conclusión, las edades de los chicos son 16, 15 y 14. Y me preguntan ¿y el dinero que recibe cada uno? El dinero que recibe cada uno era KX, otro era KY y KZ, es decir, donde K era 210.
Por lo tanto, la solución ya la tengo aquí. Pablo tiene 16 años y recibe 3.360. ¿De dónde sale este 3.360? De multiplicar 210 por 16. Lo que recibe Alejandro es 15 por 210, que es 3.150. Y lo que recibe Alicia es 14 por 2.940. Y sus edades son 16, 15 y 14 respectivamente. Bueno, es un poco complicado porque introduce aquí una constante de proporcionalidad que hay que averiguar. En fin, al final sale un sistema normalito, pero el arranque, digamos, llegar al sistema es la parte un poquito más complicada. Pasamos al siguiente ejercicio. Me da una función cociente de polinomios donde se observa que el dominio es todo R porque el denominador nunca se anula, así que me dice comprobar si f de x verifica las hipótesis del teorema de Bolzano en el intervalo -1, 1. Recordar que el teorema de Bolzano decía que si una función era continua en un intervalo cerrado AB, entonces la tesis del teorema decía que existía un C perteneciente al... Y la otra hipótesis era que f de A por f de B eran menor que 0, o dicho de otra manera, las imágenes en los extremos tenían distinto signo, uno era positivo y el otro era negativo, entonces existía un punto en el interior del intervalo AB tal que su imagen, la imagen del punto, era igual a 0. Me piden que compruebe que verifique las hipótesis. Bueno, las hipótesis son estas dos. La primera es entonces comprobar que la función que me dan es continua en el intervalo -1, 1. ¿Y lo es? Pues sí, porque esta función es continua en todo R. La función es continua en todo R puesto que es un cociente de funciones continuas en todo R y además el denominador no se anula. Por lo tanto, el dominio es todo R y la función es continua en todo R. En particular va a ser continua en el intervalo -1, 1, si es continua en todo R, ¿no? Y la segunda condición de las hipótesis es que f de -1 y f de 1 tengan distinto signo. Entonces calculamos f de -1 y observamos que f de -1 es negativo. Y f de 1 es un medio, f de 1 es un medio, es positivo. Entonces efectivamente tienen distinto signo, o lo que es lo mismo que el producto de f de -1 por f de 1 es negativo, porque es menos por más menos, ¿no? Bien. Entonces sí, la respuesta al apartado A es que efectivamente f de x verifica las hipótesis del teorema de Bolzano. No me piden que calcule el punto tesis, así que lo dejo ahí. Apartado B, calcular y clasificar los extremos relativos de f. Para hallar los extremos relativos voy a, en primer lugar, calcular la derivada de la función. La derivada de la función es la derivada de un cociente, que es la derivada del numerador 1 por el denominador sin derivar, x al cuadrado más 1, menos la derivada del denominador, que es 2x por el numerador sin derivar, me queda menos 2x al cuadrado partido por el denominador al cuadrado. Simplificando el numerador me queda menos x al cuadrado más 1 en el numerador. Bien, yo como voy a calcular los extremos, para ello voy a calcular la monotonía, voy a calcular el crecimiento y el decrecimiento. Y para calcular el crecimiento y el decrecimiento, tengo que estudiar el signo de la derivada, ver dónde la derivada es positiva, dónde es negativa. Para ello, en primer lugar, miro dónde es 0, que es donde la función suele cambiar de signo. Digo suele porque a veces puede mantener el signo pasando por el 0, pero bueno, en general suele cambiar, ¿no? Entonces, de igual a 0 la derivada, y si igual a 0 la derivada, el numerador tiene que ser 0. Por lo tanto, se anula cuando menos x al cuadrado más 1 es 0 y por tanto x es más menos 1. Y estos son los puntos críticos donde se anula la derivada, así que en todo el dominio el dominio queda dividido por estos puntos en los siguientes intervalos. Desde menos infinito hasta menos 1 va a haber un intervalo de monotonía, desde menos 1 hasta 1 otro intervalo y de 1 a más infinito otro. ¿Cómo calculo el crecimiento y decrecimiento aquí? Pues tomo un punto cualquiera en este intervalo, por ejemplo el menos 2, y calculo el signo de la derivada. En menos 2 sustituyo. Fijaros que el denominador es un cuadrado. Si es un cuadrado, el denominador va a ser siempre positivo, así que el signo de la derivada va a depender del signo del numerador. Si sustituyo menos 2 en el numerador me queda menos 2 al cuadrado, que sería menos 4 más 1, queda menos 3 entre positivo y negativo. Si la derivada de menos 2 es negativo, la función f es decreciente, que es intervalo. Entre menos 1 y 1 cojo el 0 y calculo la derivada en 0, y la derivada en 0 me da 1 partido por 1 positivo por 1 me da positivo, mayor que 0. La función es creciente, en menos 1, 1. Y de 1 más infinito tomo el 2, que queda menos 3 en el numerador y positivo en el denominador. Me queda negativo entre positivo y negativo, función decreciente en 1 más infinito. A mí lo que me piden son los extremos. Bueno, pues los extremos es donde la función
cambia de crecer a crecer o al revés, o de crecer en decrecer. Entonces aquí se ven claramente que hay dos extremos. Uno es en el -1, que pasa de decrecer a crecer, hay un mínimo relativo en -1, y además el -1 es un punto del dominio, por lo tanto es un mínimo relativo, y el otro punto donde cambia es de crecimiento en 1. Entonces en 1 hay un máximo relativo. Si queréis calcular las ordenadas de estos puntos, sustituís x por -1 en la función, quedaría -1 medio, entonces el punto completo sería -1 menos 1 medio, y para el máximo sería 1, 1 medio, sería 1, 1 medio. Bien, y el apartado C, determinar el área de la gráfica de la función comprendida entre la función y el eje de las x en el intervalo -1, 1. Bueno, como se trata de calcular el área limitada por una función y el eje de las x, aquí lo que nos interesa saber es cuando la función está por encima o por debajo del eje, para que la integral la hagamos sobre la propia función si está por encima o sobre la opuesta de la función por si está por debajo, ¿no? Entonces, para ver si la gráfica está por encima o por debajo del eje entre -1 y 1, hacemos lo siguiente. En primer lugar, vamos a hacer una cosa parecida a lo que hemos hecho con la primera derivada, pero ahora lo hacemos con la función. ¿En dónde? En el intervalo -1, 1. Entonces, en el intervalo -1, 1 estudio primero donde la función se anula. Y la función se anula cuando x es igual a 0, que está precisamente en el intervalo -1, 1. Entonces, el 0 me divide el intervalo -1, 1 en dos intervalos, desde -1 hasta 0 y desde 0 hasta 1. Y en estos dos intervalos tengo que estudiar el signo de la derivada para ver si la función está por encima o si está por debajo del eje. Bueno, pues tomo un punto cualquiera en el intervalo -1, 0, por ejemplo el -1 medio, y calculo la imagen en -1 medio. La imagen en -1 medio, la imagen de f, entonces tengo que ir a f ahora. La imagen de -1 medio es -1 medio en el numerador y un cuarto más 1 en el denominador es negativa. Eso quiere decir que en -1, 0 la función está por debajo del eje de las x, porque la función es negativa. En 0 y 1, pues cojo un medio y f de un medio, la imagen de un medio me da ahora positivo, entonces la función está por encima. Si ya sé en qué intervalo, en qué trozo está por debajo y qué trozo está por encima, el área que me estoy buscando es la integral entre -1 y 0 de menos la función, porque está por debajo, integral entre -1 y 0, de ahí este menos, le tengo que cambiar de signo a la función, porque si no me da un área negativa, y un área negativa carece de sentido, ¿no? Más la integral de 0 hasta 1 de la función que está por encima, esto conserva el signo de f de x, más la integral desde 0 a 1 de f de x. Bueno, pues esta integral es muy sencilla, es inmediata, pero si no la veis inmediata, os sale muy rápido haciendo x al cuadrado más 1 igual a t. Si hacéis ese cambio de variable, yo ya la voy a hacer inmediata, porque si pongo, esta integral es menos un medio logaritmo neperiano de x al cuadrado más 1, es menos, y aquí un medio logaritmo de x al cuadrado más 1, y esta integral es un medio logaritmo neperiano de x al cuadrado más 1. Evaluadas entre 0 y -1 y 1 y 0, aplicando la regla de Barrow, me queda menos un medio logaritmo de 1, y aquí sería menos 1, sería menos un medio logaritmo neperiano de 2, esto sería el primer corchete, más, y ahora sustituyendo aquí por 1, queda logaritmo neperiano de 2, menos un medio logaritmo neperiano de 1. Bueno, el logaritmo neperiano de 1 es 0, es decir, esto se anularía, y aquí quedaría un medio logaritmo de 2 más un medio logaritmo de 2 es el logaritmo de 2. Ese es el resultado final. Aquí lo único que me he hecho un poquito rápido ha sido la integral, pero la integral, repito, haciendo x cuadrado más 1 igual a t, sale inmediatamente al resultado. Siguiente ejercicio, me dan un plano x más y más z igual a 1 y una recta R sub 1 con un parámetro lambda y un punto P 0, 1, 0. Verifique que la recta R sub 1 está contenido en el plano pi y que el punto P pertenece al mismo plano. Bien, entonces vamos a la situación que tenemos la siguiente. Vamos a suponer que la recta, para ver si la recta está contenida en el plano, voy a ver que todos los puntos de la recta están en el plano. Si logro demostrar eso, ya estaría demostrado que la recta está en el plano. Ahora bien, ¿cómo son los puntos de la recta? La recta viene dada en forma paramétrica, entonces cualquier punto genérico de la recta R es 1 es de esta forma. La x es 1 más lambda, la y es 1 menos lambda y la z es menos 1. Es un punto de esta forma. Para ver que pertenece al plano x más y más z igual a 1, que este punto genérico pertenece al plano, se tiene que satisfacer la ecuación del plano, es decir,
la X al sustituirlo por 1 más lambda, la Y al sustituirlo por 1 menos lambda y la Z al sustituirlo por 1 me tiene que dar 1. Es lo que voy a hacer. Entonces yo sustituyo la X por 1 más lambda, bueno, es lo que acabo de decir, lo igualo a 1. Lambda menos lambda desaparece. 1 menos 1 desaparece y me queda 1 igual a 1. Aquí me queda 1 igual a 1. Si me queda 1 igual a 1, quiere decir que esto es cierto para cualquier valor de lambda, porque la lambda, no, esto no depende de lambda, puesto que lambda ha desaparecido. Otra cosa es que me quedara, por ejemplo, 1 igual a 0. Si me quedara 1 igual a 0, quiere decir que no habría ningún punto que perteneciese al plano, con lo cual la recta sería paralela al plano. Y si por otra parte me diera, por ejemplo, un lambda, un valor único, por ejemplo, yo pudiese despejar lambda de aquí, me diese lambda igual a 3, pues eso, el único punto en común sería aquel que se generaría cuando lambda es igual a 3, es decir, la recta y el plano se cortarían en un punto. Como la lambda desaparece y me da una igualdad trivial, me queda 1 igual a 1, entonces eso quiere decir que todos los puntos Q de esta forma están en el plano. Eso quiere decir, hay que demostrar, de esa manera se demuestra que la recta R queda contenida en el plano. R está contenida en el plano. Y ahora me dice que también demuestre que el punto P pertenece al plano. Bueno, esto es mucho más sencillo, porque para que un punto pertenezca a un plano, ya lo dije antes, en general para el genérico, pues para el caso particular 0, 1, 0 es sustituir la X por 0, la Y por 1 y la Z por 0 y ver si me da 1. ¿Y me da 1? Sí, en efecto, me da 1. Es decir, que si yo sustituyo el punto en x0 y 1 y z0 y me da 1. Por tanto, satisface la ecuación del plano. En consecuencia, P pertenece al plano. En el apartado B me piden que haya la ecuación de una recta contenida en el plano pi que pase por P y sea perpendicular a R1. Bien, tenemos entonces la siguiente situación. Tenemos el plano pi, tenemos R1 que está contenida en el plano, que lo hemos demostrado en el apartado A, y un punto P que está en el plano que también demostramos que estaba contenido en el plano. Entonces tenemos aquí estos tres elementos y la recta contenida en el plano. Me piden que calcule una ecuación de una recta contenida en el plano pi, otra recta que sea perpendicular a R1. Bueno, pues el dibujo sería esta. Esto sería esta recta contenida en el plano y cortando perpendicular a la recta R1 en un punto Q. Aquí la cuestión es ver quién es Q y qué características tiene. Bueno, lo que observamos es que Q pertenece a R1, pertenece a la recta R1. Si Q pertenece a la recta R1, Q tiene estas coordenadas, porque fijaros que la recta R1 tiene como ecuaciones paramétricas X es 1 más lambda, Y es 1 menos lambda y Z es menos 1. Entonces eso es el punto genérico de la recta R1 es de esta forma. Entonces vamos a averiguar el lambda para obtener Q. Y ahora, ¿cuáles son las características? Es decir, ¿qué propiedades podemos observar aquí? Que aquí hay una perpendicularidad. Si hay una perpendicularidad quiere decir que hay un producto escalar igual a 0 entre dos vectores. Uno es el vector PQ, y otro es el vector director de la recta R1, que son perpendiculares. Entonces, PQ multiplicado escalarmente por el vector director de la recta es 0, porque son, repito, perpendiculares. Entonces, ¿quién es PQ? PQ es Q menos P. P, no nos olvidemos de dónde estamos, P es 0, 1, 0. Entonces, Q menos P sería 1 más lambda, menos 1. 1 más lambda, aquí está, menos lambda, menos 1. Estas son las componentes del vector PQ. Y las componentes del vector V de R1 son 1 menos 1, 0, que son los coeficientes de lambda, ¿no? 1 menos 1, 0. Esto tiene que ser 0. Hacemos el producto escalar y me queda 1 más lambda por 1, 1 más lambda, menos lambda por menos 1 más lambda. Queda 1 más lambda y luego más 0. Queda 2 lambda más 1. 2 lambda más 1 igual a 0. Si 2 lambda más 1 es igual a 0, lambda es igual a menos 1 medio. Si lambda es igual a menos 1 medio, ya sé que Q es sustituyo lambda por menos 1 medio aquí y obtengo el punto Q que estoy buscando, que es 1 menos 1 medio es 1 medio, 1 menos 1 medio es 1 más 1 medio, que es 3 medios, y el menos 1, que no depende de lambda, menos 1. Bueno, pues entonces ya tengo el punto Q. Entonces ya está, porque ahora para hallar la recta que me están pidiendo necesito un punto y un vector director. El punto voy a tomar P, puedo tomar Q también, pero tomo el punto P porque P son números enteros, más fácil de manejar. Tomo el punto 0, 1, 0 y como vector director tomo el vector PQ. El vector PQ que lo tenemos, es Q menos P, que me va a dar 3 medios, 1 medio, menos 1. Como es un vector que me da la dirección puedo reducirla o aumentarla, el módulo, me da igual. Entonces, si multiplico por 2, si multiplico este vector por 2, tengo el 3, 1 menos 2, que me sirve también como dirección
de esa reta que estoy buscando, y me es más cómodo trabajar con números enteros que con números fraccionarios. De todos modos, esto tampoco es obligatorio hacerlo, podéis trabajar con este vector director tranquilamente. Así que si ya tengo el punto y el vector, voy a escribir las ecuaciones, pues bueno, puedo escribir las continuas o las cualquiera de ellas, pero voy a escribir las paramétricas, que son el punto más 3 por un parámetro, que le voy a llamar nu para distinguirlo del lambda de las otras rectas, ¿no? Entonces x será 0 más 3 nu, y igual a 1 más 1 por nu, y z igual a 0 menos 2 por nu. Esta sería la solución del apartado B. Y ahora vamos con el apartado C, que me dice lo siguiente: calcula una ecuación de la recta R sub 2, una nueva recta que pasa por el punto T y sea paralela a R sub 1. Bueno, pues entonces la situación es esta. Tengo el plano, tengo la recta R sub 1, el punto P, la recta R sub 1 que estaba contenida en el plano, y una recta paralela a la recta R sub 1 pasando por P, será esta que está aquí dibujada, que también va a estar contenida en el plano. Pero bueno, esto es muy sencillo, porque si tengo que escribir la recta paralela a R1, el vector director ya me sirve el de R1, es decir que el vector director de la recta R2 va a ser igual al vector director de la recta R1, y el vector director de la recta R1 quedamos que era el 1 menos 1, 0. Y tengo el punto P, que es el 0, 1, 0, entonces la ecuación de la recta que estoy buscando va a ser x igual a el punto más el componente del vector por un parámetro que le voy a llamar nu, y igual a 1 menos nu, y z igual a 0 más 0 por nu, z igual a 0. Ya tengo R sub 2. Y ahora me dicen hallar el área de un cuadrado que tenga dos de sus lados sobre las rectas R sub 1 y R sub 2. Un cuadrado que tenga sus lados sobre la recta R sub 1 y R sub 2 sería, por ejemplo, este cuadrado. Entonces el área de este cuadrado es el lado al cuadrado, y el lado al cuadrado es, voy a llamar D a uno de los lados. Fijaros que es la distancia, el lado es la distancia entre las dos rectas. Como son dos rectas paralelas, la distancia entre dos rectas paralelas es la distancia de un punto cualquiera de una de ellas. En este caso puedo tomar el punto P a la otra, la R1. Entonces la D será, bueno, el área en principio es D al cuadrado, ¿no? El área es D al cuadrado y ahora tengo que hallar D. Pues D es la distancia del punto P a la recta R1. Entonces la distancia entre las dos rectas, que es igual a la distancia del punto P a la recta R1, y la distancia de un punto a una recta, eso tenéis que recordar la fórmula, que viene determinado por el valor absoluto del producto vectorial del vector director de la recta al que va dirigida la distancia, que es VR1, multiplicado por el vector PR. ¿Quién es el vector PR? Bueno, P es el punto P, del que estamos calculando la distancia, y R es un punto cualquiera de la recta R1, de la otra recta, partido por el módulo del vector director de R1. Entonces, ¿quién tomó R? R voy a tomar como R el punto de R1, y el punto de R1 es el 1, 1, 0, que son con las componentes en las paramétricas que no tienen el parámetro, ¿no? R es el 1, tomo el 1, 1 menos 1, perdón, el 1, 1, 0, no, el 1, 1 menos 1, correcto. Eso es el punto R. Entonces, bueno, pues voy a hacer el producto vectorial. Entonces lo que hago es PR por el producto vectorial. ¿Quién es PR? PR es R menos P, resto R de P, y me queda 1, 0 menos 1, y el vector director de R1 era 1 menos 1, 0. Hago el producto vectorial, que sabéis que es el desarrollo de este determinante, ya no me paro aquí, me da el vector menos 1, menos 1, menos 1. Ese sería el producto vectorial. Bueno, pues entonces la distancia D que estoy buscando es la raíz cuadrada, es el módulo de este vector, del menos 1, menos 1, menos 1, que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes, es raíz de 3. En el numerador raíz de 3, y en el denominador es la raíz de VR1, que es la raíz de 2. Es raíz de 3 partido por raíz de 2. Eso es D, que es igual. Entonces, el valor del área del cuadrado es D al cuadrado. Si yo elevo el cuadrado aquí, las raíces se cancelan y queda 3 medios. Queda 3 medios, 1,5. 1,5 unidades al cuadrado de superficie en el sistema de referencia ortonormal que estoy trabajando. Eso sería el área del cuadrado. Vale, pues pasamos al último ejercicio, que es un ejercicio de probabilidad. Me dice de una cesta con 6 sombreros blancos y 3 negros, se elige uno al azar. Si el sombrero es blanco, se toma al azar un pañuelo de un cajón que contiene 2 blancos, 2 negros y 5 con cuadrados blancos y negros.
Si el sombrero es negro, se elige al azar un pañuelo de otro cajón que contiene 2 pañuelos blancos, 4 negros y 4 con cuadros blancos y negros. Se pide calcular la probabilidad de que en el pañuelo aparezca algún color que no sea el del sombrero. Bueno, esto tiene un enunciado como un poco complicado, pero no lo es. Hay que tener cuidado a la hora de ver bien lo que me están pidiendo y lo que me están dando, y vamos a hacer un diagrama de árbol para modelar este problema. Entonces lo primero que vamos a hacer es extraer un sombrero o elegir de la cesta un sombrero. El sombrero puede ser blanco o negro. Pongo S para indicar que estamos hablando de sombreros. B su S, sombrero blanco. N su S, sombrero negro. ¿Con qué probabilidades? La probabilidad de que el sombrero sea blanco es 6 casos favorables de 9 en total, que tenemos 9 sombreros, ¿no? 6 novenos, pero 6 novenos simplificado es 2 tercios. Así que me voy a quedar ya con la fracción simplificada. En vez de poner 6 novenos ya pongo 2 tercios. Y la probabilidad de que sea negro, pues es la diferencia 1, es pasar un tercio, lo que sería 3, si queréis, 3 novenos, 3 negros sobre 9 en total, 3 novenos, que sería un tercio. La suma, sabéis que donde la suma de las ramas que convergen tiene que dar siempre 1. Entonces ya tenemos la elección del sombrero. Ahora vamos con el cajón que contiene los pañuelos. Me dice que si el sombrero es blanco, estamos ahora en este caso, se toma al azar un pañuelo de un cajón que contiene 2 blancos, 2 negros y 5 con cuadros. Vale, entonces puedo elegir un pañuelo blanco, negro o con cuadros. Y pongo un B sub P, N sub P, C sub P para indicar que es un blanco el pañuelo. Blanco pañuelo, negro pañuelo, a cuadros el pañuelo. ¿Con qué probabilidad el pañuelo es blanco? Bueno, pues como estoy en el primer cajón, que sería dos blancos favorables de 2, 4, de 9 posibles, es decir, serían 2 novenos. Aquí también es otro cajón, aquí es otro cajón con los mismos pañuelos, el mismo tipo de pañuelo. Dije aquí 2 novenos. Negros, ¿cuántos tengo en ese cajón? Negros tengo otros 2, así que serían otros 2 novenos, y tengo a cuadros, 5. 5 novenos. ¿Me suma 1? Sí, entonces es correcto, si no algo estaría mal, ¿eh? O os habría contado mal. Y ahora, si me sale negro, pues saco de otro cajón un pañuelo que contiene blancos, negros también y a cuadros, exactamente igual. Pero ahora tiene blancos 2, entonces aquí también ahora de cuántos, de 10, aquí sobre 10. 2 décimos, que es un quinto, ya pongo las fracciones simplificadas. 4 décimos, que es 2 quintos para los negros, y otros 4 décimos, que son 2 quintos para los que están a cuadros blancos y negros. Bueno, pues entonces una vez que ya tengo el árbol, vamos a ver qué me piden. Calcular la probabilidad de que en el pañuelo, o sea, se elige un sombrero y luego un pañuelo, ¿no? Entonces me dicen calcular la probabilidad de que en el pañuelo aparezca algún color que no sea el del sombrero. Probabilidad de que aparezca algún color que no sea el del sombrero. Entonces, eso quiere decir que la probabilidad que me están pidiendo es la siguiente. Es esta probabilidad. Sería, si el sombrero es negro, el pañuelo puede ser blanco, porque es un color que no está en el sombrero. O también, si es negro, puede estar a cuadros, porque en el cuadro se aparece también el color blanco. Los cuadros tienen el color negro y el color blanco, entonces me está apareciendo el color blanco que no está en el sombrero. Ahora vamos con el caso que sea el sombrero blanco. Si el sombrero es blanco, el pañuelo puede ser negro, o sea, blanco y pañuelo negro, o si el sombrero es negro, también puede ser a cuadros, porque el cuadros tiene un color negro que no está en el sombrero. Bueno, pues entonces es la probabilidad de estos 4 sucesos unidos. Y además estos sucesos son sucesos incompatibles entre ellos, porque no se pueden producir al mismo tiempo. Por ejemplo, fijaros, en este de aquí me están saliendo pañuelo blanco y aquí está saliendo el pañuelo a cuadros. Entonces, al mismo tiempo no pueden salir, por lo tanto son incompatibles. Así que la probabilidad de esta unión es la suma de las probabilidades de cada uno de los sucesos que se unen. Entonces, es la probabilidad de N es del sombrero negro y el pañuelo blanco. O el sombrero negro y pañuelo blanco, sombrero negro, estamos aquí un tercio. Y pañuelo blanco es un quinto, sería un tercio por un quinto. Esto me queda un tercio por un quinto. Más, y voy haciendo así todos los demás, un tercio por un quinto. Más, ahora sombrero negro y pañuelo a cuadros es un tercio por 2 quintos. Aquí está, un tercio por 2 quintos. Sombrero blanco y pañuelo negro, aquí sería 2 tercios
por 2 novenos, 2 tercios por 2 novenos. Y por último, sombrero blanco y pañuelo a cuadros. Sombrero blanco y pañuelo a cuadros sería 2 tercios por 5 novenos. Bueno, pues haciendo aquí estas operaciones me va a quedar finalmente, esto ya no me paro porque esto ya es hacer las operaciones, son 0,7185. Bien, el apartado siguiente, el apartado B, me dice calcular la probabilidad de que en al menos uno de los complementos, sombrero o pañuelo, aparezca color negro. Que en al menos uno de ellos aparezca el color negro. Pues esto lo voy a hacer por el suceso contrario, que es mucho más fácil. ¿Cuál es el contrario de que aparezca al menos el color negro? Pues que no aparezca ningún color negro, que ninguno de ellos sea del color negro, ¿no? Ese es el suceso contrario. Es decir, que lo que me están pidiendo es que no aparezca el color negro, es que los dos tienen que ser blancos, porque en el de cuadros también aparece el color negro, así que esto sería 1 menos la probabilidad de que los dos sean blancos, que es el suceso contrario a lo que me están pidiendo. La probabilidad de que los dos sean blancos, de que el sombrero sea blanco y el pañuelo sea blanco, es 2 tercios por 2 novenos, así que esto es 1 menos 2 tercios por 2 novenos, que sería igual a 23/27, que es 0,8518. Y por último, me dicen calcular la probabilidad de que el sombrero haya sido negro sabiendo que el pañuelo ha sido de cuadros. Entonces esto es una probabilidad condicionada porque tengo una información previa que es que el pañuelo ha sido de cuadros. Entonces es la probabilidad de que el sombrero sea negro, es decir, n sub s condicionado a c sub p. Condicionado a que el pañuelo ha sido de cuadros. Aquí está n sub s condicionado a c sub p. La probabilidad de la condicionada es la probabilidad de la intersección, que ocurran los dos al mismo tiempo, partido por la probabilidad de la condición, que en este caso es que el pañuelo sea a cuadros. Bien, pues la probabilidad de ns y cp, vamos al árbol, ns es 1/3 por cp, que es 2/5. En el numerador, 1/3 por 2/5. Y la probabilidad de cp es que provenga de aquí, es decir, 2 tercios por 5 novenos, o que sea aquí, que provenga de aquí 1/3 por 2/5. Esto es Bayes, el teorema de Bayes, ¿no? Bueno, pues entonces esto me queda igual a 9,34, que finalmente es 0,2647. Bueno, y aquí acaba el examen de Madrid, tiene sus pequeñas chinitas, en fin, espero que os haya servido de ayuda, disculpad los errores que se han deslizado por ahí y os espero en el próximo vídeo. Hasta pronto.